El canal del Congreso presenta. Es un honor darles la bienvenida a Cámara Alta. Hoy iniciamos con una denuncia realizada en la explanada de esta Cámara respecto a la especulación que algunas empresas han ejercido sobre la producción de maíz, lo cual ocasiona que el precio de la tortilla se haya elevado en los últimos meses hasta los 30 pesos en algunos estados de la República. Veamos de qué se trata. El maíz es el cultivo más representativo de México por su importancia económica, social y cultural. Y la tortilla es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos. A pesar de que a finales del año pasado el gobierno federal dijera una y otra vez que el precio del kilo de la tortilla no subiría en 2021, durante los últimos meses su precio se ha incrementado en todo el país. Ante esta situación, los legisladores han lanzado un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para que vigile que no se presenten prácticas monopólicas por parte de las grandes empresas harineras o manipulación de precios. Mientras a los productores en México se nos compró el maíz a $3.50, a $4.20, a $4.50 cuando mucho, hoy vemos que el maíz sube a 8 pesos, 9 pesos en el mercado nacional y que la tortilla anda arriba de los 20 pesos. En algunos estados como Sonora anda en 28 pesos el kilo de tortilla, fundamentalmente provocado por los grandes acaparadores que compraron el maíz, lo tienen guardado, lo tienen acaparado para esperar a que el maíz suba de precio. Además del acaparamiento, que ha sido una de las probables causas del incremento en el precio del maíz, se han registrado aumentos en el precio de otros insumos que se requieren para elaborar las tortillas, como la luz eléctrica y el gas. Un dato a destacar es que el 94% de los mexicanos incluye tortillas en su dieta diaria, y el consumo per cápita se estima que es de 75 kilogramos anuales. El problema en México ha sido siempre el acaparamiento del maíz. Son pocas las empresas que compiten. Aquí hay una empresa transnacional que inclusive ahorita, si ustedes lo checan, estamos hablando de una empresa transnacional que ya tiene acaparado ahorita el 30% de la producción de maíz en Sinaloa. Por ello, el Senado de la República hizo un exhorto a los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía, así como a Segalmex, a que establezcan medidas para regular el precio de la tortilla y frenar las alzas desproporcionadas. De concretarse algún acuerdo con los productores y la industria de la masa y la tortilla, se evitará causar estragos en el valor de la canasta básica y afectar la economía de las familias mexicanas. El Senado de la República ha ocupado varios recintos desde la fundación del Estado mexicano y los trabajos del primer Congreso en el año de 1825. La Constitución de 1824, en su artículo 7, depositó el poder legislativo en 2 cámaras. Además, en noviembre de ese año, el Congreso aprobó la creación del Distrito Federal como región sede de los poderes federales. El primer Congreso se instaló en 1825 en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones, un edificio que resultaba insuficiente y contaba con muchos defectos irremediables, ya que el espacio era frío y poco acogedor, con aspecto sombrío, por la excesiva altura de sus techos, lo que provocó el descontento de los legisladores. El 3 de enero de 1825 se realizó la primera sesión ordinaria del Congreso en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y una cámara ocupó el crucero del templo y la otra el cuerpo de la iglesia, situación que se volvió aún más incómoda, pues durante las discusiones en las cámaras el sonido se escuchaba de un lado a otro, lo que generaba confusión y hacía que fuera casi imposible distinguir lo que se debatía.
Para el nuevo recinto, se buscó un espacio que ofreciera comodidad, dignidad y decoro al Congreso General, además de priorizar el beneficio de que tanto el presidente de la República como el cuerpo legislativo se encontraran en el mismo recinto. La diferencia entre calcular el pago de las pensiones en salarios mínimos o a partir de la unidad de medida y actualización impacta directamente en la economía de las personas jubiladas. Por ello, la senadora Cora Cecilia Pinedo, junto con otros legisladores, impulsan una reforma para brindar un retiro digno a los trabajadores pensionados. Si bien es cierto que el decreto emitido en diciembre del 2020 por el que se reforman la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro busca mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, aún hay temas por debatir, como es el cálculo para el pago de pensiones. Desde 2016, dicho cálculo se hace en función de la unidad de medida y actualización, también conocida como UMA, y no del salario mínimo, lo que ha sido considerado una pérdida para el trabajador en gremios como el magisterial. Soy maestra y creo que el gremio nuestro ha sido uno de los más afectados con el cambio de esta disposición. En 2016 se llevaron a cabo reformas constitucionales a los artículos 26 y 123 para desindexar el salario mínimo a fin de que ya no sea la base, medida ni referencia económica para calcular multas, intereses o aportaciones a la seguridad social. Esto fue utilizado para que el aumento en el monto establecido en el salario mínimo pudiera favorecer directamente en el poder adquisitivo de las y los trabajadores, estableciéndose una unidad de medida y actualización que conocemos como UMA. Pero la UMA, con un valor de 89.62 pesos, representa cerca de la mitad del salario mínimo vigente, que es de 213.39 pesos para la zona libre de la frontera norte y de 141.70 para el resto del país. En febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el cálculo en UMA de las pensiones y jubilaciones era procedente. Esta determinación de la Corte resulta desafortunada, pues reduce el monto de la pensión para las y los trabajadores, que era ya un derecho adquirido por su empleo desarrollado a lo largo de varios años. O sea, toda la vida se cotizó en salarios mínimos, lo cual es injusto que ahora se tope y se establezca una unidad de medida diferente. Ante la controversia, el Senado propuso diseñar reformas para que el cálculo de pago de pensiones se realice con base en el salario mínimo y no en la unidad de medida y actualización. Llegas a una etapa de tu vida en la que tú mereces tener una tranquilidad, porque en base a esa tranquilidad económica es en la que va a radicar tu calidad de vida. Trabajas toda la vida para llegar a ese punto y lo justo es que tengas ese derecho, por lo que yo sí considero que es un derecho humano. La UMA se creó en 2016 para reemplazar al salario mínimo como parámetro en el cálculo de multas, créditos y aportaciones de seguro social, pero en el pago de pensiones, su uso generó una reducción al monto mensual de algunos. La iniciativa, que pretende brindar un retiro digno a los trabajadores, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda para su análisis y discusión. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Al respecto, la Comisión de Economía del Senado de la República ha desarrollado una agenda de trabajo que impulsa una economía eficiente,
moderna y equitativa en la distribución de oportunidades y beneficios. Además de dictaminar, investigar y debatir los asuntos económicos que atañen a la Federación, esta comisión ordinaria se ha propuesto impulsar el espíritu emprendedor de mujeres, hombres y jóvenes a fin de estimular la competitividad y productividad de las ramas de la actividad económica. En la presidencia de la comisión se encuentra el senador Gustavo Enrique Madero y lo acompañan en la secretaría los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Jorge Alberto Avid. Ellos son el resto de los senadores y senadoras, con sus respectivos partidos, que integran la Comisión de Economía de la Cámara Alta. Juan José Marcos Gaspar Antonio de Aldama y González nació en San Miguel el Grande, Guanajuato, en el año de 1774. Fue un insurgente mexicano que participó en el proceso de independencia de México. Era hermano de Ignacio Aldama, así como tío de Mariano y Antonio, también insurgentes. Al comenzar la Guerra de Independencia de México, era capitán en el Regimiento de Caballería de la Reina y aunque residía en San Miguel el Grande, asistía a las juntas que los conjurados tenían en Querétaro. Las crónicas relatan que fue el capitán Juan quien se dirigió a todo galope a Dolores para prevenir al cura Hidalgo y compañía de que la conspiración había sido descubierta. Al iniciar la lucha participó en las heroicas jornadas de Guanajuato y Monte de las Cruces, así como en la derrota de Puente de Calderón. Tras tomar parte en la defensa de Guanajuato, recibió en Celaya el grado de mariscal. Fue capturado en Acatita de Baján junto con los principales caudillos insurgentes y trasladado a Chihuahua, cuando se dirigía a los Estados Unidos para adquirir implementos de guerra. Después de ser procesado y condenado a muerte el 26 de junio de 1811 y luego más de 3 meses de suplicio, fue pasado por las armas con Ignacio Allende, Mariano Jiménez y Manuel Santamaría. Su cabeza, junto a las de Hidalgo, Ignacio Allende y Mariano Jiménez, fueron conducidas a Guanajuato y colocadas en jaulas de hierro en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, de donde se retiraron en 1824 para enterrarlas junto a sus cuerpos bajo el altar de los Reyes en la Catedral de la Ciudad de México. En 1823 fue declarado Benemérito de la Patria y su nombre, bañado en letras de oro como el de sus compañeros libertadores, cuelga en lo alto del Congreso de la Unión. Medicamentos de patente, genéricos, similares o genéricos intercambiables. Conocer las diferencias entre unos y otros podría representar ahorros significativos con los mismos resultados terapéuticos. Por ello, en la Cámara Alta se impulsa un proyecto para que en la emisión de recetas médicas se incluyan las sustancias en su denominación genérica, a fin de que los pacientes tengan la posibilidad de pagar un menor costo por su salud. Seguramente en la farmacia, al solicitar un medicamento, le han preguntado si desea el medicamento de patente o genérico. Ante la interrogante saltan muchas dudas, principalmente por la enorme diferencia de precios que nos hacen dudar sobre la efectividad de estos últimos. Los pacientes ignoran las opciones equivalentes que existen en el mercado, desconocen la posibilidad de pagar un costo menor por sus medicamentos. Y esa patente aquí en México dura 20 años. Cuando se acaba la patente, un laboratorio puede tomar esa patente y hacer una copia de ese mismo medicamento. Y tiene que ser igual, se le hacen estudios de bioequivalencia, eso quiere decir que el medicamento tiene que ser igual en seguridad, en su potencia, en su vía de administración, en su calidad, en el rendimiento y que sea exactamente los mismos, tanto efectos secundarios como efecto terapéutico. Y eso se llama un medicamento genérico. Los denominados medicamentos similares se denominan por un nombre comercial. En cambio, los genéricos intercambiables llevan en su envase la denominación genérica del principio activo que contienen y además ostentan en el envase el símbolo GI.
En el caso de nosotros en Centro de Salud, siempre anotamos el nombre de la sal y se le menciona al paciente que obviamente va a encontrar marcas, porque a veces hasta son anunciadas en la televisión, en la calle, pero que si él la solicita con el nombre genérico, obviamente va a tener un precio más accesible. Creo que esta iniciativa sí hace falta en el sentido de tener la decisión y la responsabilidad nosotros como pacientes, ya que generalmente solo nos dan una opción que es la que el médico te menciona y piensas que solo existe esa y no tienes la posibilidad de ver otro tipo de medicamento. Muchas veces las personas, las familias no tienen el dinero suficiente para solventar el gasto de un medicamento patente. Entonces, pues sí ayudaría mucho que el doctor recomiende cuál sería la mejor opción, porque también uno en el desconocimiento va a la farmacia y compra cualquier cosa que te dicen que es como el suplente, pero no estás seguro de si lo es o no. Con el propósito de que este procedimiento se convierta en una práctica común y generalizada, la Cámara Alta impulsa un proyecto para que en la emisión de recetas médicas incluyan medicamentos en su denominación genérica. Desde el punto de vista sustantivo y atención debemos de tener, porque debe estar enfocado pues al bien de los pacientes y con todos los campos de oportunidad de servicio en cuanto a su adecuada conservación, su adecuada prescripción, la vigilancia de las interacciones medicamentosas en la misma descripción de la receta o en la interacción con el usuario que va a hacer el surtimiento de una prescripción médica. La intención es que la Secretaría de Salud promueva y comunique a la población la eficacia y seguridad de este tipo de fármacos, así como para impulsar la actualización del personal en esta materia. O sea, la verdad es que se tiene que hacer una campaña de difusión tanto en los pacientes como en los médicos, de que sí es su labor poner en sus recetas las opciones, ¿no? las dos opciones, porque es importante, porque le ayudas al paciente y le ayudas, porque si no, resulta a veces que los pacientes dicen el tratamiento es muy caro y no lo terminan, o no lo compran, o se quedan a la mitad. Los medicamentos genéricos que se venden en México tienen el mismo efecto terapéutico que sus equivalentes de marca o referencia y se comercializan entre 80 y 85% más baratos en comparación con el precio de marca. Ana Lilia Rivera Rivera nació el 14 de febrero de 1973. Creció en una familia de clase media, en la que su padre, don Marcial Rivera, líder de trigueros, fue un ejemplo a seguir por la defensa y sensibilidad hacia quienes padecían algún tipo de atropello y por ello enfrentaban una injusticia. Desde que cursó la primaria, Ana Lilia participó en concursos de oratoria y al cumplir la mayoría de edad se decidió por estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Casi al concluir la carrera universitaria, tuvo la oportunidad de ser asesora legislativa de su padre cuando llegó a ser diputado por Tlaxcala y desde entonces comenzó a sentir esa cosquilla extraña por la política. En el convulso año de 1994, Ana Lilia comenzó su definición como una mujer de izquierda y fungió como delegada en la Convención Nacional Democrática convocada por el Ejército Zapatista. Allá en la selva lacandona, Ana Lilia sembró un anhelo: acabar con el autoritarismo y, por qué no, algún día sentarse de igual a igual con los hombres que dominaban el Congreso. Con la llegada del nuevo milenio, coordinó varias campañas políticas y comenzó su propia carrera para convertirse en diputada local. Fue justo antes de iniciar la contienda que un accidente automovilístico marcó la existencia de su familia, dejando una cicatriz dolorosa.
Sin embargo, esa tragedia le dio a Ana Lilia Rivera el coraje y la fortaleza para seguir persiguiendo sus ideales en memoria de su querida madre. Uno de sus mayores logros en cargos de elección popular a nivel federal ha sido la aprobación de leyes de protección al maíz como patrimonio alimentario. Su mensaje ha sido claro: el maíz es origen, el maíz es vida y por eso debemos cuidarlo. En 2018 fue electa senadora del estado de Tlaxcala por Morena, donde es presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Es la primera vez que una mujer lleva la agenda del propio Senado y lo ha hecho como el que más. Ana Lilia Rivera Rivera se autodefine como talachera y luchadora social por convicción, que se abre paso en lo que llama las grandes ligas de la política. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Históricamente, los asentamientos humanos en las zonas metropolitanas se han dado de forma arbitraria e improvisada, lo cual se traduce en servicios urbanos ineficientes. Con la finalidad de que en las administraciones municipales puedan planear su desarrollo, el Senado respaldó reformas a la Ley General de Asentamientos para crear los institutos de planeación a nivel metropolitano. Para bien o para mal, la historia de nuestros municipios es, en muchos casos, la historia de las promesas de campaña, de los caminos sin terminar, de las colonias sin agua. Es la historia de los asentamientos improvisados y de los desarrollos inmobiliarios sin planeación. Se hacen colonias o fraccionamientos en algunos estados de la República cuando no tienen los servicios de drenaje, de agua potable y de electrificación. Y lo único que generamos es vivienda pobre, colonias muy pobres, que al rato están demandando servicios a los municipios o a los gobiernos de los estados. De los 205 municipios y demarcaciones territoriales mayores a 100,000 habitantes, el 84% de ellos cuentan con planes o programas municipales de desarrollo urbano con una antigüedad de más de 10 años. Es decir, cuentan con instrumentos que deben ser actualizados para responder a las nuevas problemáticas del crecimiento. Retomando experiencias recientes de ordenamientos territoriales realizados a partir de las necesidades de los municipios y no por órdenes de una oficina central, lejana y ajena a las problemáticas, es que se planteó esta reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos para formar los institutos municipales, multimunicipales y metropolitanos de planeación. La tendencia de las últimas décadas para desconcentrar las decisiones y depositar más responsabilidades en los gobiernos locales responde a una realidad más compleja en la que la diversidad social, la movilidad y el dinamismo económico demandan soluciones democráticas que atiendan las diferencias y particularidades con el objetivo de generar una mejor convivencia. El propósito de crear institutos multimunicipales por región o cabecera consiste en darle continuidad a los proyectos de desarrollo urbano y de esa forma evitar que estos se pierdan o queden a medio construir cada 3 años que se renuevan los cargos municipales. Esta reforma contribuye al avance de la Agenda 2030, empezando con la planeación de nuestro ordenamiento de abajo hacia arriba e implementando directamente y apoyando al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, cuya meta 11.3 busca aumentar la capacidad para la planeación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todo el país. ¿Y esto qué significa? Que en las administraciones municipales no venga la improvisación, sino venga la planeación urbana, esa planeación que nos permita generar una construcción de ciudadanía con servicios de calidad, con servicios de seguridad, con servicios de agua potable,
con un crecimiento ordenado y no desproporcionado en el territorio. La presencia de México en organismos y mecanismos tanto regionales como internacionales se ha ido fortaleciendo año con año, y para muestra la siguiente lista. Nuestro país es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Pagos Internacionales, Banco Mundial, Foro Internacional de Energía, y ocupa la Secretaría Ejecutiva de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. En cuanto a organismos regionales, nuestro país ocupa la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, es miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. México se ha posicionado como un país que participa activamente en temas relacionados al comercio, derechos humanos, turismo, cambio climático, energía y migración. Con estos datos de política exterior concluimos la revisión de la agenda informativa del Senado de la República. Pero desde este momento queda abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Ponemos a su disposición los medios de contacto que justo ahora aparecen en pantalla, en caso de que nos quieran dejar un comentario, opinión o sugerencia. Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó